Su principal ocupación es generar polémica, polarizar, hacer ruido. No hay un solo charco en el que usted no se meta. No lo nombró ministro por sus conocimientos en materia de transportes o infraestructuras. Sánchez lo hizo ministro por estar dispuesto a decir lo que sea para que se hable de usted y no de él. Imagino que os sonarán imágenes como estas. Es solo uno de los grandes caos ferroviarios que ha sufrido nuestro país en el último verano, sin contar el resto del año. El sistema ferroviario ha colapsado y ha dejado en tierra a cientos de miles de españoles en las distintas ciudades de nuestro país. ¿Y para qué seguir con el tema si ya os lo sabéis de memoria? Si cada día había una noticia diferente. ¿El responsable de todo esto? Hombre, yo tampoco soy de señalar, pero el ministro de Transportes, aunque lo niegue, tiene algo que ver. Ya sé que el ministro ha tenido mucha faena en estos últimos meses, ya que el pobre es pluriempleado. A tiempo parcial se dedica a su actividad como ministro y como tuitero. Pero hoy le tocaba rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados después de unos meses en los que ha sido protagonista y no por cosas positivas precisamente. El diputado Héctor Palencia retrataba a un ministro que se pegaba casi toda la intervención del diputado interactuando con el móvil, es decir, seguramente tuiteando. Increíble. Acompáñame a ver este repaso al ministro del caos ferroviario y del fango. Suscríbete al canal, dale al botón de me gusta para ayudar a este canal a seguir creciendo y coméntame tu experiencia si has sufrido algún retraso, parón, cancelación este verano con algún tren, que te leo abajo. Muchas gracias, señora presidenta. Perdonen, pero es que estaba leyendo el enésimo episodio de las obras completas de Óscar Puente y el caos ferroviario. Leo: por una caída en los servidores informáticos de Adif, trenes de alta velocidad con origen y destino en Madrid se han visto afectados con paradas y retrasos. Señor Puente, ¿cómo puede intervenir sin pedir disculpas, sin asumir ninguna responsabilidad, dedicando menos de media hora? Es una falta de respeto a los miles de españoles que deja un día sí y al otro también tirados. Puede estar usted muy orgulloso. Usted es el mejor ejemplo de lo que Pedro Sánchez espera de sus ministros. Su principal ocupación es generar polémica, polarizar, hacer ruido. No hay un solo charco en el que usted no se meta, porque para eso le metieron y le dieron un ministerio, para que hablemos de su último tuit, de su último exabrupto, y no hablemos del estado real de nuestra red ferroviaria o de los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez. Creo que hace poco salió una estadística que marcaba que Óscar Puente dedicaba 4 horas diarias a Twitter, ahora se conoce como X, a tuitear. 4 horas diarias un ministro, de media. Es evidente que Sánchez no lo nombró ministro por su capacidad de gestión o por sus conocimientos en materia de transportes o infraestructuras, no se lo crea. Sánchez lo hizo ministro por estar dispuesto a decir lo que sea para que se hable de usted y no de él. Su gestión al frente del ministerio se puede resumir en 3 palabras: caos, desprestigio y propaganda. Mucha propaganda. Es que antes de que continúe este diputado, ¿recordáis algún verano con tantos retrasos, con tantos parones, con tantos trenes cancelados, con tantas averías en nuestro país? ¿De verdad recordáis alguno? Lo que ha pasado este verano ha sido una catástrofe, ha sido tercermundista. Cuanto peor funcionan nuestros trenes, más invierten ustedes en publicidad. Que si los refecitos, que si lo pillas, que si disculpen las mejoras. 12 de junio, una caída de tensión en Chamartín provoca la paralización total del servicio casi 18 horas. Más de 34.000 pasajeros afectados. Disculpen las mejoras. 30 de junio, 23 trenes detenidos durante 14 horas con más de 800 pasajeros atrapados en la línea AVE Madrid-Andalucía. Disculpen las mejoras. 24 de junio, suspensión completa de la línea de alta velocidad entre Madrid, Segovia, Valladolid y Gijón. 12 trenes paralizados durante horas. Disculpen las mejoras. Bueno, si es que podemos estar así nombrando 40 minutos perfectamente. 30 de agosto, el tráfico ferroviario paralizado en la línea Madrid-Andalucía por el incendio de un tren, que obligó además a evacuar a 210 pasajeros. Nuevamente, disculpen las mejoras. Ayer, hoy, caos en cercanías en Madrid, cientos de pasajeros andando por las vías. ¿Y qué dice usted? Disculpen las mejoras. El tren ha dejado de ser un transporte fiable en España. Puente no es un ministro, es un tuitero con coche oficial. Además que lleva toda la razón.
No confiamos en Renfe, no confiamos en los trenes en nuestro país después de muchísimo tiempo. Los trenes en España eran sinónimo de puntualidad, eran sinónimo de confianza. Y a día de hoy, cuando vamos a veranear y tenemos sobre todo que coger un avión en Madrid o en Barcelona, los que somos de otra comunidad autónoma, pues nos pensamos si ir en coche o coger un AVE, porque con los retrasos... Porque con todo lo que ha pasado este verano es que te jode unas vacaciones, que te han costado un dineral. El prestigio de nuestra red ferroviaria ha sido destruido desde que ustedes están al frente. Tienen ustedes el dudoso honor de haber logrado un consenso sobre el desprestigio que su gestión está suponiendo el tren en España. Y no es crítica, es crónica. Su llegada al Ministerio de Transportes coincide con la mayor etapa de retrasos e incidentes que ha sufrido en la historia nuestra red ferroviaria. En 2023, bajo su gestión y coincidiendo con su supuesto mejor momento del tren en su historia, Renfe empezó a alcanzar cifra histórica de retrasos. No es crítica, es crónica. En 2020, el 52% de los usuarios de cercanías se mostraban satisfechos o muy satisfechos con la puntualidad. Hoy, coincidiendo con ese supuesto mejor momento del tren en su historia, esa cifra ha bajado al 38%. 14 puntos, señor ministro. No es crítica, es crónica. Esa degradación se entiende mejor cuando echas mano de los datos y compruebas, por ejemplo, que solo en Madrid se registraron más de 1.000 incidencias en la red de cercanías en 2024. Me río porque me di cuenta de que este ministerio está completamente maldito. Era el ministerio de José Luis Ábalos, ahora de Óscar Puente, sin nombrar a la que fuera expresidenta de Adif, Pardo de Vera, que también tuvo un papel muy importante en todos esos enchufes y casos de corrupción. Es el ministerio maldito. Esta es la radiografía de su gestión, señor Puente. Y veamos qué hace usted ante todo este caos. Poner tuit. Dedicar un 16% menos al mantenimiento en referencia al valor de las infraestructuras que hace 10 años, y ahora, eso sí, con 3 operadores funcionando en nuestras vías. Invertir dopado por Europa no es mantener. No es lo mismo cortar cintas en una inauguración que garantizar la gestión y el mantenimiento. Ministro, es usted el buque insignia de un gobierno que no gobierna. Lo que no me entra a mí en la cabeza es que al mismo tiempo veamos como nuestro sistema ferroviario se está hundiendo y el gobierno todos los veranos saca el bono joven. No podemos mantener unas buenas infraestructuras, no damos un buen servicio y sin embargo nos podemos permitir el lujo de regalarle los billetes de tren a los jóvenes entre 18 y 30 años. Lo que pasa es que son votos. Nunca lo sabremos, pero probablemente usted hoy tendría menos explicaciones que dar si se dedicara menos al marketing y menos a subirse al púlpito en las redes sociales. Y un poco más a escuchar las denuncias de los usuarios y a darles soluciones. Porque al final se gasta usted un dineral en publicidad institucional cutre para no usar el coche y la gestión lo que va a conseguir es lo contrario, que todos los españoles usemos más el coche que nunca. Entre el caos ferroviario permanente, el goteo de cierre en los aeropuertos regionales por culpa de su política, de su gobierno, no nos va a quedar otra. ¿Pero qué nos vamos a encontrar en las carreteras? Unas carreteras llenas de baches, que han perdido, según Funcas, un 18% de valor en los últimos 5 años. Mire, señor Puente, vivimos un caos ferroviario sin precedentes. Y eso me obliga a exigirle que dé cumplimiento inmediato al mandato parlamentario emitido por esta Cámara para presentar un plan urgente de atención a los pasajeros. Debe actuar. No se puede permitir el lujo de ignorar a la oposición y a esta Cámara, que hoy unánimemente le exigen que cambie. No tiene excusas, a no ser que su única motivación para ignorarlas sea que provienen del Partido Popular, lo cual le será muy difícil de explicar a usted y al Partido Socialista a todos los españoles. Pero analicemos por qué hemos llegado a este punto. Bueno, pues en primer lugar porque el Gobierno no evalúa el problema. Sin saber cuál es el problema, es imposible darle solución. Entérese, señor ministro, el tren no vive el mejor momento de su historia y mientras siga negando la mayor, jamás podrá enfrentar los problemas que padece nuestra red. El gobierno se excusa principalmente en que este aumento de los retrasos en los trenes, en las averías y demás, es tanto por la competencia, la entrada en la competencia de empresas privadas como Wigo o Irio, y también porque ahora hay más trenes. Es decir, que como hay más trenes, pues es normal que haya más retrasos, no.
Si tú para aumentar la oferta tienes que ofrecer un peor servicio, pues sinceramente no ofrezcas más. Porque lo que pasa es lo que está pasando ahora, que la gente no se atreve a coger trenes. Sobre todo en verano cuando son unas vacaciones importantes. Vas con el temor, a mí me ha pasado este verano. Métaselo en la cabeza. El tren vive el mayor caos de su historia en España. En segundo lugar, y derivado de esta falta de evaluación, su gobierno, su ministerio, carecen de una estrategia pública para reforzar la red ferroviaria y de un plan de actuación frente a las incidencias recurrentes. Hablaremos luego de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. Es la radiografía clara de esto mismo y de cómo actúa usted, su gobierno y su partido, como lo es el caso de Rodalíes o la media distancia, como la línea Ávila-Madrid. Otra de las grandes cuestiones a la que usted debe dar explicaciones hoy y no lo ha hecho es la falta de humanidad con la que se ha tratado a los españoles que usamos el tren. Por eso le insisto una vez más, este Congreso le exigió, no solo el Partido Popular, la mayoría de todos los diputados y de los grupos de la Cámara, un plan de atención urgente al pasajero. Y usted se ha declarado en rebeldía, porque es intolerable que la red ferroviaria se haya convertido en una fuente permanente de frustración para los usuarios. Ya no solo por las interrupciones, los retrasos y los fallos técnicos, sino también por la ausencia de respuestas y alternativas de su ministerio, que ha provocado que una incidencia se convierta en una especie de juegos del hambre, donde conseguir información o una mísera botella de agua es misión imposible. Son lamentables las imágenes de usuarios atrapados en trenes a oscuras, o sin aire acondicionado o sin ambas, obligados incluso a escapar por las vías o los túneles, ayer lo vimos, o obligados en otras ocasiones a dormir en el tren, en las estaciones e incluso en la calle. Mire, a pesar de lo expuesto, llega usted y nos dice que estamos al nivel de Suiza y muy por delante de países como Alemania o Francia en puntualidad. Pero claro, dato, señor Puente, mata relato. Mire, aquí tiene. Hoy, en España, casi 1 de cada 2 trenes llegan con retraso este verano. 7 veces más que los últimos datos de Suiza, 4 veces más que Alemania, Francia o Países Bajos, que además todos tienen en su red ferroviaria más de un 90% de puntualidad. Lo que yo estaba pensando también es que en esos trenes que se han quedado en medio de las vías, en medio de la nada, que se han quedado mediodía, incluso más de mediodía, en un tren parado con una calor inhumana y sin ofrecerle el servicio del tren ni siquiera agua. Seguramente en esos trenes había muchos votantes del Partido Socialista, seguramente, estadística. Pues esa gente seguramente pensaría en ese momento, seguramente no es culpa de Óscar Puente, no es culpa del Ministerio, no es culpa de Adif, no es culpa de nadie. Esto es mala suerte. Y no buscará responsabilidades, se conformará con lo que hay, porque están orgullosos de su maravilloso gobierno. Alguno que otro seguramente cambió de opinión también, como para no cambiar. Termino, señora presidenta. Señor Puente, desde que ustedes gobiernan, el tren ya no es el transporte fiable que necesitan los españoles. Llegamos a las estaciones de tren angustiados, si nuestro tren saldrá en hora, si llegaremos puntuales a nuestro destino, o si debimos prepararnos un kit de supervivencia por si quedamos atrapados horas, sin luz, sin agua, sin comida. Los últimos estudios universitarios lo reflejan. Los usuarios habituales del tren en España hoy padecen más ansiedad. Esto nunca había pasado en nuestro país. Escuche, desde el Partido Popular le queremos pedir, en nombre de todos los españoles, que desinstale Twitter y dedique su tiempo a mejorar la red ferroviaria y poner fin a tanto incidente. Y cuando esto se produzca, los españoles queremos ser atendidos y queremos que se nos ofrezcan alternativas y soluciones. Le prometo que no es tan difícil. Menos propaganda, más gestión y más humanidad. Cuando lo haga, los españoles, ahí sí, disculparemos sus mejoras. Muchas gracias. Y sobre todo más inversión. Este gobierno es el que más impuestos ha recaudado en la historia de nuestro país, de la democracia de nuestro país. Y sin embargo, después, ¿a qué destina ese dinero? Se hablan siempre de los hospitales, de la sanidad, de la educación, de las carreteras, de los trenes. Pues que lo demuestren. No, es que como hay más oferta ahora de trenes, hay más cantidad de trenes, pues claro, hay más retraso. No tiene nada que ver. Si tú no puedes ofrecer buenos servicios, no los ofrezcas. Yo sobre todo pensaba cuando leía las noticias de todos estos parones, de esta tragedia ferroviaria que ha ocurrido este verano en nuestras estaciones. Pensaba en esas personas que tenían vuelos internacionales, que se habrían dejado un dineral, sus ahorros, en un viaje de ensueño, en ir a visitar a la familia, y que por un retraso de estos trenes o por una avería o por un parón, por lo que fuera,
no han podido disfrutar de esas vacaciones, de este viaje, o no han podido ver a la familia. Para que después salga a decir el ministro, que lo va a decir ahora, que él no tiene responsabilidad ninguna y que el tren en España va maravillosamente. Vamos a escuchar lo justito de Óscar, vamos a ver si se irrita un poquito. Y esa es la referencia, señor Palencia. Usted, claro, dice que yo soy no sé cómo ha dicho, un portavoz con coche oficial. Usted desacredita todos mis méritos. Yo he sido alcalde de Valladolid 8 años, he gestionado una ciudad. Sin embargo, usted está aquí con el único mérito que yo reconozca de haber sido jefe de gabinete precisamente del señor Mañueco. Eso es tremendo, ¿no? Tremendo. No sé cómo habrá vivido usted este mes de julio y de agosto, pero ha tenido que ser muy doloroso para usted, ¿no? Hombre, claro. Para usted no lo ha sido, que su comunidad ha salido ardiendo. No, usted estaba dedicado a poner tuit ironizando, ha dicho antes, no, ironizando no. Metiendo la broma mala. Una broma que aparte de mal gusto es totalmente improcedente siendo ministro. Una broma que si hubiera sido de otro color su partido seguramente se hubiera actuado de otra manera, sobre todo desde la oposición. Yo vengo aquí con una hoja de servicios, usted también, pero la diferencia pues es bastante... Bueno, va a hablar de datos. No ha dicho mucho. Me he tragado sinceramente casi toda la intervención y sinceramente no ha dicho mucho. Tampoco se ha parado a analizar los datos que le han sacado de los retrasos y demás. Ha dicho que todos son bulos, que son mentiras, que son datos falsos, estadísticas falsas y ya está. Y ya está. Lo que pasa es que este señor, claro, no se va a poner frente a frente a hablar uno con uno, porque es imposible, con todas aquellas personas que han sufrido los retrasos, los parones de los trenes este verano. A ver si te atreves a decirle a todos y cada uno de ellos que todo lo que dice el diputado del Partido Popular es un bulo. A ver si tienes lo que hay que tener. Vamos a escuchar la réplica del diputado porque no me interesa mucho, ni creo que a ustedes tampoco, lo que tenga que decir el señor Puente. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Palencia Rubio, por 4 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Al Partido Socialista habla de consenso. Yo creo que solo vienen al Congreso a levantar la mano para votar, a dar al botón y cobrar e irse a casa, porque no escuchan lo que se debate y no escuchan lo que ha habido en esta comisión. Si hoy ha habido consenso, es un consenso de que en España existe caos ferroviario. Sí. Mire, ministro, es un alivio saber que en el desierto y en el polo los trenes funcionan bien, pero qué lástima que los españoles vivamos en otra parte. Mire, señor Puente, sus excusas son tan vacías como las vías en el desierto. Aquí cada avería paraliza un país que necesita un transporte digno. Señores socialistas, llevan 14 de los últimos 20 años gobernando y no se enteran. Los últimos 7 años consecutivos y con la llegada del señor Puente se está cronificando el caos ferroviario en España. Las incidencias se extienden por todos los rincones, nada se salva. Ni la media ni la larga distancia, ni cercanías ni rodalíes, ni transporte de personas ni transporte de mercancías. En el sistema ferroviario lo único que llega puntual en España son las excusas del señor Puente. Hace un año, aquí, señor Puente, le pedí en el Congreso, y cito textualmente, que aclarara a los españoles si había tomado medidas para prevenir los problemas que van a surgir en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. Y se lo anuncié, y cito otra vez textualmente, para que luego no buscara excusa fuera de su gobierno. Ni respondió ni tomó medidas, pero un año después toma la decisión de retirar los trenes Abril de Talgo, como cortina de humo, tal y como se lo anuncié. No sonría, porque la culpa no es del tren, porque si no los habría retirado de toda España, porque seguro que Óscar Puente y el Partido Socialista, los señores socialistas, la señora portavoz, que es gallega, quieren la misma seguridad para los catalanes que para los gallegos, los asturianos o los castellanos y leoneses. Pero no los han quitado del resto de trayectos, porque los problemas son del tramo, de la vía, de la infraestructura, concretamente entre Madrid y Calatayud. No es de los trenes, es de la infraestructura y usted lo sabe. Y como quieren datos, pues les voy a dar datos. Señor Puente, usted ha ocultado los resultados en esta Cámara, en esta comisión, hoy, los resultados de la auscultación que ha realizado Adif en la línea entre Madrid y Calatayud. Y voy a hacer público los resultados para que todos los diputados conozcamos la situación que ya denuncié hace un año. A una velocidad de 300 km/h, cada 0,7 segundos, la auscultación registra una vibración. Es decir, estamos hablando de más de 3.000 incidencias que hay que estudiar. ¿Cuál será entonces la cifra total en toda España? Yo entiendo
que usted prometió hacer un viaje para conocer esa línea y usted ni ha hecho el viaje ni me ha invitado a visitarlo con usted. Y no se preocupe, en Ávila somos gente amable, no le va a pasar nada. Y es que, señor Puente, su palabra vale lo que dicen sus hechos. En ciudades como Logroño, Almería o Ávila, voy terminando, el tren tarda hoy más que el siglo pasado. ¿No ha soltado el móvil tanto en la primera como en la segunda intervención? Yo, sinceramente, me quedo alucinado. No sé cómo lo veis ustedes, pero que en una comisión de transportes, el ministro que ha comparecido por voluntad propia, a petición propia, que se dedique toda la intervención del representante del grupo parlamentario más grande del Congreso de los Diputados a, imagino que tuitear, es sinceramente deleznable. Pero bueno, este señor ha demostrado desde que lo nombraron ministro que lo de ministro a él le queda demasiado grande. Cuando quiera le demuestro que los datos de puntualidad que usted dice son fake. El informe que usted utiliza está amañado, los datos oficiales no dan datos y en los últimos datos públicos por todas las empresas, incluida la suya, demuestran, y se lo vuelvo a decir, que la mitad de los trenes que circulan en España este verano llegan tarde, que son cifras 7 veces más que Suiza y 4 veces más que Países Bajos, Alemania y Francia. No mienta, no compre titulares, diga la verdad una vez, al menos con esto. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Me ha encantado esa parte en la que, bueno, primero Óscar Puente le recrimina al diputado que él no ha sido alcalde, que él lo máximo que ha sido jefe de gabinete, creo que de Mañueco, mientras él ha sido alcalde de Valladolid. Pero, como muy bien le ha respondido el diputado, él no tiene ningún tipo de formación en la materia sobre la cual él es ministro, así que es algo que me ha gustado mucho de la intervención. Fíjense que este hombre ha criticado y duramente a las empresas privadas Wigo e Irio porque han sido supuestamente para él los causantes de los grandes problemas que está sufriendo el sistema ferroviario español. Es decir, él echa la culpa a agentes externos, pero cuando ocurre una crisis como la que ha ocurrido este verano, él como ministro de Transportes no tiene ningún tipo de responsabilidad. Yo lo que quiero es que me dejéis en comentarios si alguno de los que veis este canal, de los que habéis visto este vídeo, si habéis sufrido algún parón que os haya mal hablado, jodido las vacaciones. Porque conozco muchos casos de personas que tenían que ir a Madrid a coger un vuelo porque salía a tal hora, no llegaban, retraso, pum pum, y les han jodido las vacaciones. Y se les ha ido un dineral que eso después pues nunca van a recuperar. Déjamelo en comentarios, aquí termino el vídeo, gracias a todos por verlo y bueno, os espero en mis crónicas, así que suscríbete al canal para más política española.